Vamos a empezar. Ya empezó a grabar. Bueno, entonces estamos en el libro de Romanos, estamos haciendo un estudio del libro de Romanos. La semana pasada estuvo compartiendo Betty. Tengo la clase grabada ahí para el que no se la haya pasado y que la quiera, ahí la tengo. Les mencionaba nada más un comentario en cuanto a lo que compartió Betty la semana pasada. Estaba hablando acerca del alma y de cómo estamos para decirle a nuestra alma: bendice alma mía a Jehová. A pesar de las cosas, a pesar de que vengan situaciones, pensamientos, lo que sea, estamos para constantemente recordarle a nuestra alma: hey, bendice a Jehová, bendícelo en medio incluso de estas situaciones, en medio de estas circunstancias. Les decía, es algo muy práctico lo que va a compartir Betty. Antes de que lo compartiera, les digo, hasta a veces, o sea, es tan importante como el estudiar de que el libro de Romanos o estudiar versículo por versículo, porque de hecho hasta a veces puede ser un poquitito de mayor utilidad, no importancia, pero utilidad, ya que es algo práctico. No todos los días hablas con todos de Romanos y de versículo por versículo de Romanos, pero todos los días estamos para recordarnos a nuestra alma, recordarnos a nosotros mismos: hey, alaba a Jehová, bendice a Jehová. Sí, entonces por eso les decía, es algo de suma importancia lo que les iba a compartir de ti, no nada más porque mi esposa se los digo, pero porque es cierto, o sea, es algo que en lo que a veces nos ahogamos a nosotros mismos por las circunstancias que pasamos, por los problemas, por los asuntos, por la escuela, por el trabajo, por la familia, por relaciones, y todo eso empieza como que a ahogar nuestra alabanza, a ahogar nuestro agradecimiento a Dios, nuestra conciencia de Dios y de que Él está ahí a pesar de que estemos pasando por ciertas cosas que apestan. Entonces el recordarle al alma: bendice a Jehová, alábalo en medio de esta circunstancia, alábalo. De hecho hay una canción, no sé si los chavos a lo mejor la conocen, la que dice, ¿cómo dice? No, la de I'll praise you, even que aún en medio del dolor te alabo, algo así. Pero bueno, de hecho ese fue el problema, y les digo eso porque ese fue el problema del cual se presenta aquí en Romanos 1, que hemos estado viendo esta sección de Romanos 1 del versículo 18 al 32. El problema de ellos fue que, habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron, ni le dieron gracias. ¿Sí? Ese fue el problema, y debido a esto se envanecieron en sus pensamientos, se envanecieron y su corazón fue entenebrecido. Sí, en un sentido práctico para nosotros los que estamos en Cristo, sí, porque esto no está hablando de nosotros en sí, está hablando de la historia del hombre, de aquí al 3, habla de la historia del hombre, desde antes desde ¿cómo se llama? ¿Dónde está? Desde la creación del mundo, sí, está haciendo un recuento histórico desde la creación del mundo, pero te digo, en el sentido práctico, nosotros que ya estamos en Cristo, Pablo en el libro de Efesios dice: no andes como los gentiles en la vanidad de su mente, que anden en la vanidad de su mente. Se envanecieron en sus razonamientos. O sea, no andes no glorificando a Dios ni dándole gracias, porque vas a andar en algo vano, en cosas vanas, en la tierra. ¿Sí? Nada más lo que, como dice Eclesiastés, en las cosas debajo del sol, que son vanidad de vanidades. ¿Sí? De hecho, en 1 Corintios 15, donde habla acerca de la resurrección, ¿se acuerdan de ese capítulo? Donde dice: si no existiera resurrección, vana sería nuestra fe. ¿Por qué dice eso? No le había puesto atención, y cuando estaba considerando el libro de Eclesiastés, ¿qué es lo que dice? Todo lo que... el libro de Eclesiastés es la suma de todo lo que sucede debajo del sol, o sea, de la vida en la tierra. O sea, si nuestra vida nada más fuera esta, si no hubiera resurrección, sería todo vanidad de vanidades, ¿sí? Por eso que lo dice Pablo, recordando Eclesiastés, ¿sí? Que todo es vanidad. ¿Sí? Si no hubiera resurrección, si no hubiera otra vida, si no hubiera vida después de esto, sería vano todo. ¿Sí? Seríamos los más dignos de tristeza, dice en 1 Corintios 15. Pero bueno, entonces estábamos viendo desde el versículo 18 hasta el versículo 28. Abarcamos 10 versículos en todos estos semanas que hemos estado hablando. Vamos a leerlo todo del 18 al 32. No voy a tomar tiempo para esto, para revisarlos, todas estas cosas, pero pero tienen las grabaciones, ahí las pueden revisar, las pueden escuchar, que les recomiendo que lo hagan.
Y pues sí. Dice, porque la ira de Dios, ¿sí? Bueno, veíamos 2 versículos atrás el tema del libro, ¿sí? Porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ya quiero llegar a esto de el por qué Pablo dice al judío primeramente, ¿sí? Hay un por qué Pablo dice al judío primeramente y también al griego y lo explica en el capítulo 2 y es algo chistoso. A ver, sí, porque está adentrito en el capítulo 2. Pero vemos 3 por qué, le señalaba que había 3 por qué, ¿sí? Él estaba listo para predicar el evangelio, ya me estoy yendo más para atrás, para anunciar el evangelio, ¿sí? Porque era un mensaje del cual no se avergonzaba, ¿sí? Era un mensaje del cual no se avergonzaba porque en este mensaje la justicia de Dios, la cual todos necesitamos, era revelada por fe y para fe, porque el justo por la fe vivirá. Sí, entonces veíamos, ¿y por qué es que no se avergüenza de este evangelio que habla de la justicia de Dios y que ya estuvimos hablando de que la justicia de Dios es la que tú necesitas? ¿Sí? No eres acepto ante Dios en tu justicia, ¿sí? No das el ancho, necesitas la justicia de Dios, ¿sí? Y ojo, porque aquí introduce el tema del libro, y aquí introduce lo que es el mensaje que él predica, el cual es la justicia de Dios. Y pero ya después no lo vuelve a mencionar hasta el capítulo 3. Porque a partir del versículo 18, les mencionaba, hace un recuento de la historia. Y a veces lo tomamos todo esto como para hoy, tanto el de aquí del 18, el 2, 3 y tantito, sin considerar que está haciendo un recuento de la historia desde la creación del mundo. Aquí está hablando acerca de las personas que estuvieron antes del diluvio y que estuvieron durante el diluvio y antes de Abraham. Capítulo 2 habla del judío, ¿sí? Habla del hombre que juzga, ¿sí? Por medio de la ley. Y en el capítulo 3 se van a dar cuenta, o sea, nos damos cuenta de que todo esto es historia, porque en el capítulo 3 hace una distinción diciendo, pero ahora, ¿sí? Dice en el capítulo 1, porque desde el principio de la creación o desde la creación del mundo, ¿sí? Todo esto ha pasado, pero ahora, ¿sí? Entonces, todo esto es un argumento, todo esto es una idea que va pegada, ¿sí? Y así es como debes de considerarlo, como una lección de historia que Pablo está dando desde el versículo 18 hasta el capítulo 3, versículo 20, ¿sí? Haz de cuenta que es como un paréntesis. Algo así. Sí, o sea, está diciendo, ok, necesitas la justicia de Dios, necesitas mi mensaje, porque esto ha pasado a lo largo de la creación. Desde la creación del mundo, el hombre ha demostrado que no puede salvarse a sí mismo. Pero ahora, ¿sí? La justicia de Dios es revelada, ¿sí? A través de este mensaje, el cual es el Evangelio. Entonces vamos a leer desde el versículo 18 hasta el 32. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles ¿desde cuándo? ¿Sí? Te está diciendo tiempo. ¿Desde qué tiempo? ¿Sí? Veíamos en Hechos 14 que Dios dejó a los hombres andar en sus propios caminos, ¿sí? En un tiempo, pero no sin testimonio, no sin un testimonio, dice, dándoles lluvias y comida y alegría y todo eso. Él había dejado un testimonio, que es lo que estamos viendo aquí. Las cosas invisibles de Él eran claramente visibles. Y les hablaba de cómo no tenía que enseñarle yo a alguien de aquí, oye, existe un sol, ¿sí? Hay un sol. ¿Por qué? Porque es algo claramente visible, ¿sí? Que todos los días tú sabes que hay un sol, ¿sí? Pero sí necesitas saber cómo funciona el sol, ¿sí? Y ahí es donde entra el Evangelio, el que te dice cómo es Dios, quién es Dios, ¿sí? No que hay un Dios, pero cómo es este Dios el cual nosotros servimos, el cual nosotros le debemos nuestra salvación, ¿sí? Dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Entonces, sí es desde la creación, o sea, sí te está hablando de la creación te habla acerca de Dios, ¿sí? Pero esto, porque Manuel me decía, yo siempre pensaba que esto es desde la creación del mundo, te estaba diciendo que, o sea, desde la creación te estaba hablando, pero está hablando del tiempo ahí, pero sí está hablando de la creación, porque está diciendo las cosas hechas, o sea, la creación te habla desde la creación del mundo, que hay un Dios, ¿sí? Que Él tiene un poder eterno
y que Él es Dios, que Él está encima de todos, que Él es el que está encima de la cadena alimenticia, por así decirlo, ¿sí? De modo que no tienen excusa. No tienen excusa. ¿Por qué? Porque habiendo conocido a Dios, ¿sí? El problema no era que no lo conocieran, sino que habiéndolo conocido, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, ¿sí? Se envolvieron en su vida y no quisieron reconocerlo a Él, no quisieron darle a Él la gloria y el agradecimiento que se le debía a Él. Y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Estuvimos viendo también esto de cómo, por decir, otra vez con el ejemplo del sol. No hay un sol. Y luego dicen, hay que buscar la fuente de calor que nos da calidez todos los días. ¿Cuál es la fuente? El sol, ¿sí? Entonces, diciendo ellos, ahorita, por decir, las personas que son sabias ahorita o que son consideradas como sabias, que dicen, no hay Dios, pero dicen, vamos a buscar la fuente de la vida, de todo lo que nosotros vemos. ¿Cuál es la fuente? Dios. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Veíamos un salmo que decía, el necio dice en su corazón, no hay Dios, ¿sí? Veíamos en cuanto a esto de las cosas hechas, veíamos el Salmo 19 que decía, como la canción, los cielos cuentan tu gloria, Señor, ¿sí? Y el firmamento anuncia tus obras, ¿sí? Entonces, los cielos hablan de la gloria de Dios, los cielos, la creación, habla de un Dios, de cómo Él... y te habla también acerca de más o menos de su naturaleza, porque hablábamos de cómo... bueno, lean, ustedes escuchan en la grabación. Dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hablamos de cómo los dioses que se estaban haciendo ellos, los griegos, eran dioses. O sea, si ustedes ponen atención a la literatura griega y ven los dioses, había mucha inmoralidad sexual, había mucha infidelidad, había muchas cosas. Sí, rebajaron la gloria de Dios. ¿Dios qué es? Justo, completamente, perfectamente. Él es santo, no hay error en Él, no hay infidelidad en Él. Y todos los dioses, los cuales están en la literatura griega, sí, los dioses como Zeus, Hércules, Hades, todos estos dioses, puedes ver falla moral en ellos. ¿Sí? Cambiaron la gloria de Dios. Nuestro Dios es un Dios glorioso, un Dios perfecto, un Dios que no falla, un Dios que no yerra. Y lo cambiaron por un Dios que falla, un Dios inmoral, un Dios infiel, ¿sí? Lo hicieron a su imagen, ¿sí? Y uno no es mejor que su Dios. Entonces, no, pues si mi Dios lo hace, y si mi Dios me permite estas cosas, si Él lo está haciendo, si Él se mete con todas estas cosas y se mete en todas estas inmoralidades, pues ¿por qué yo no? Si Él es mi Dios, ¿sí? Al cabo, nadie es perfecto. Dice, por lo cual también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ¿sí? Vemos aquí la razón por la cual ellos fueron entregados a inmundicia o siguieron andando en este declive, fueron yendo hacia abajo, cada vez haciéndose peores, ¿sí? Pero fue porque, habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron, ¿sí? Hablábamos acerca de esta teología que era de que Dios había hecho así a los hombres, ¿sí? Odiándolo y que ellos nacieron odiándolo. Y vemos aquí que no es cierto, no es eso, no es lo que la Escritura nos está diciendo. No es porque Él lo decretó desde antes de la fundación del mundo, sino porque ellos, habiendo conocido a Dios, o sea, en tiempo, no lo glorificaron ni le dieron gracias, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes del Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, ¿por qué? Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, o dice, porque Dios así lo había decretado desde antes de la fundación del mundo, los entregó a pasiones vergonzosas. No está diciendo eso, está diciendo porque ellos en tiempo cambiaron la verdad de Dios por la mentira, ¿sí? Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron, ¿sí? Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural de que es contra naturaleza, por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. De esto lo vimos la semana antepasada, como el lesbianismo y la homosexualidad es algo que es contra naturaleza, ¿sí? No es algo natural. Hablábamos de cómo
Si querías saber qué eras, checaras tu plomería, y así ya te dabas cuenta. Esto de recibieron en sí mismo la retribución debida a su extravío era de que en contexto está hablando acerca de idolatría, de hombres con hombres, de la cultura de allá, de cómo servían a una diosa la cual requería que el hombre se hiciera eunuco, se cortara su miembro, su aparato reproductor masculino, ¿sí? Y terminaba pues siendo la retribución de ese extravío. Usualmente esto se usa o se dice para decir de que no, pues les cayeron enfermedades de transmisión sexual. Sí tiene que ver con eso, o sea, sí cuando sucede esto, hay como pago enfermedad de transmisión sexual, pero no es exclusiva de eso, sí, porque la persona que fornica, o sea, hombre con mujer, en 1 Corintios 6, ¿qué dice? Atentas contra tu propio cuerpo. Entonces no es exclusivo de la homosexualidad o del lesbianismo las enfermedades de transmisión sexual. Está hablando de algo en específico que en contexto tiene que ver con idolatría, que viene siendo, porque lo menciona con los hombres, que se les cortó su aparato reproductor masculino, se les quitó, ¿sí? Por la idolatría, por servir a estos dioses paganos, ¿sí? Que requerían esto. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, y aquí fue donde nos quedamos, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, ¿sí? Ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Esto de tener en cuenta es retenerlo en su mente, ¿sí? No querían tener a Dios en su mente. Y ahí fue donde nos quedamos la semana pasada, ¿sí? Ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. ¿No me quieres? Ok, me salgo de tu mente, ¿sí? Y el resultado de una mente reprobada son las cosas que vienen en el versículo 29 al 31. Dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores del mal, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Sí? Unos capítulos, unos versículos muy, ¿cómo se dice? Alegres, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar aquí desde el versículo 28, nada más menciono unas cuantas cosas que olvidé mencionar la vez pasada, que más bien ya no tenía tiempo de mencionarlas, y comenzamos con estas, que las voy a llevar rápido para llegar al capítulo 2, por lo menos al versículo 1, porque hay mucho que decir en el versículo 1 del capítulo 2. Déjenme ver desde dónde empiezo. ¿A quiénes entregó Dios entonces a pasiones vergonzosas? Recuerda, estamos hablando de la historia de la humanidad, ¿sí? ¿A quién los entregó? ¿A quién los entregó a inmundicia? A los hombres de aquel entonces, previos al diluvio, ¿sí? No olvides la imagen grande. Pablo está estableciendo un argumento de la culpabilidad del hombre, empezando con el gentil aquí. Tanto judío como gentil, ¿sí? Está haciendo un recuento de cómo desde el principio de la creación hay hombres que detienen la verdad con injusticia. ¿Qué verdad? En este caso, la verdad de cómo Dios estaba mostrando su eterno poder y deidad. Esta verdad era la que ellos estaban reteniendo en injusticia, suprimiéndola, diciendo, no quiero tenerte en mi mente, no quiero tener o considerarte, no quiero considerar tu eterno poder y deidad, ¿sí? Ellos estaban reteniendo esta verdad en injusticia, como apagándola con cosas, en actividades y todo eso. Y les mencionaba también hace unas clases que a veces el hombre o la persona que no tiene a Dios no puede estar quieta. Siempre tiene que estar haciendo algo. No puede estar quieta porque se desespera, se aburre o lo que sea. Y se empieza a preguntar cosas las cuales son sustanciosas, preguntas de la vida, ¿sí? Como, pues, ¿de dónde vengo? ¿Quién es Dios? ¿Sí? Y entonces necesitan estar apagando esa... No pueden estar tranquilos. Siempre tienen que estar en fiesta o haciendo algo en su gran mayoría. Teniendo estas personas previas al diluvio desde Matusalén, ¿sí se acuerdan de toda esa historia? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan que les había mencionado qué significaba Matusalén? ¿Sí se acuerdan? A ver, díganme. Cuando ya él muriera iba a venir la... Ajá.
el nombre Matusalén, ¿sí? El hombre que más vivió en toda la tierra, en la existencia de la humanidad, ¿sí? 963 años, si no me equivoco, en Génesis 5 dice, su nombre significa su muerte traerá. Su muerte traerá. Y si tú haces las matemáticas ahí en Génesis 5, su muerte traerá ¿qué? El día en el que él murió, llegó el diluvio. En el año 600 de Noé, Matusalén cumplió 963 y murió. Y ese fue el año en el que vino el diluvio. ¿Qué era Matusalén? Su muerte traerá. No, que era Matusalén de Noé. Ah, de Noé era tatarabuelo, creo, por ahí. En Génesis 5 es la genealogía desde Set hasta Noé. Sí, entonces vemos cómo a Enoc se le dio esta revelación del juicio venidero, ¿sí? Y nota cuánto se tardó. ¿Cuánto se tardó? O sea, Dios anunció juicio sobre la humanidad desde Matusalén, diciendo su muerte traerá, ¿sí? ¿Pero cuánto se tardó? 963 años. Él es paciente, exactamente. Él es muy paciente. ¿Sí? En este tiempo es cuando vemos que Dios ve a la humanidad y dice que se arrepintió en su corazón. Vamos ahí, Génesis 6, uno de los versículos más tristes de toda la Biblia. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿No te suena mucho como a una mente reprobada? ¿Sí? Cosa que estamos leyendo acá en Romanos 1, que lo que nos dice atestados de toda injusticia, bla, 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 bla. ¿Sí? Dios vio a la humanidad, ¿sí? Y que dijo, como Él es justo, como Él es Dios justo, no puede permitir que esto siga avanzando, que esto siga. Y ya hablamos acerca de eso, porque de llegar a Noé, de corromper a Noé, ya no hubiera quedado línea por la cual Jesús viniera y fuera hombre, ¿sí? Luego hablamos más específicamente de eso. Entonces Dios habla del juicio venidero, Dios habla y utiliza a este Matusalén diciendo su muerte traerá, cuando él muera va a traer el juicio. Enoc tiene la revelación de esto, después Dios se lo lleva, ¿sí? Y no es sino hasta Noé que vemos el juicio. Entonces teniendo desde Matusalén, ¿sí? Y hijo de Enoc, hasta Noé para arrepentirse los hombres de antiguo, vemos en 2 de Pedro, vamos allá a 2 de Pedro, Segunda de Pedro es 2. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasmado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Está hablando de falsos maestros, ¿sí? Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, estos ángeles de los cuales está hablando son de los que se mencionan en Génesis 6, que dice que se metieron con las hijas de los hombres y que se estaban fusionando ahí y estaban creando los gigantes y los hombres de renombre, que son, les digo, los gigantes que vemos en todo eso, no es del todo falso. Sí había personas así, de hecho vemos en la historia de Israel que había gigantes y ellos se pelearon contra gigantes. Goliat, un ejemplo, y había otros en la tierra de Gad, con los filisteos. Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. ¿Qué nos está diciendo esto? Que Noé estuvo predicando durante su tiempo, ¿qué? Arrepiéntanse, viene juicio, ¿sí? Con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Sí? Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reducción de las cenizas y poniéndoles de ejemplo a los que habían de vivir impíamente y libró a justo Lot. Bueno, entonces, nota esto, ellos rechazaron el conocimiento de Dios, como vemos acá en Romanos 1, rechazaron el conocimiento de Dios y prefirieron sus propias experiencias, su propia idolatría, prefirieron, no creo que vaya a venir un juicio, ¿sí? De hecho, el mismo Pedro habla acerca de eso, de cómo va a haber personas que van a decir, no va a haber juicio, ya se tardó mucho, ¿sí? Y después obtenemos el famoso 2 de Pedro 3:9, que dice, el Señor no retarda su promesa, como algunos tienen por tardanza, sino que es
paciente, ¿sí? No queriendo que nadie perezca, sino que lleguen al arrepentimiento. ¿Sí? Entonces, Pablo no está diciendo estas personas a las que Dios ha entregado a una mente reprobada jamás van a tener una oportunidad de salvación. ¿Sí? Él, entregándolos a una mente reprobada, es que ha abandonado la idea de que estas personas pueden ser justas por ellas mismas. O sea, tienen ellos en su mente, en su vanidad, en sus obras, obtendrían una calificación reprobada, eso es. O sea, ellos no pueden conseguir algo aprobado delante de Dios por ellos mismos. ¿Sí? Eso es una mente reprobada. Él los abandona en su pecado, que no me quieren, no quieren mi consejo, no quieren mi dirección, no quieren mi guía, no quieren reconocerme, ok, los dejo a su mente reprobada, porque su mente era algo reprobada, carnal, no acepta delante de Dios. Sí, es como decir que estas personas estuvieran probando su valor, como cuando una persona, esto ya creo que sí les di este ejemplo, fuera liberada de prisión y le dicen, estás en libertad condicional. ¿Qué pasa si quebranta la libertad condicional? Lo encierran de nuevo. Sí, esa es la idea el hombre trajo el pecado al mundo y durante este tiempo de libertad condicional, o en el tiempo donde Dios los dejó en sus propios caminos, Dios los observó y los entregó varias veces, ¿sí? A su concupiscencia, a sus pecados y al final a una mente reprobada, de que Dios estaba tratando de salvarlos, Dios estaba tratando de atraerlos, Dios estaba tratando, sí, de llegarles, pero ellos no quisieron tomar en cuenta a Dios. Y otra vez, no está hablando de ti ahorita, está hablando de las personas de aquel entonces. ¿Sí? Esto es una lección de historia de Pablo. Hasta el capítulo 3, versículo 21, donde dice, pero ahora. ¿Sí? Ya retoma el tema del libro que era el Evangelio, donde dice el Evangelio, la justicia de Dios, ¿sí? Ahora es revelada, testificada por la ley y los profetas. ¿Sí? 2 Corintios 10:5 dice que estamos para derribar argumentos. La palabra argumentos, ¿sí se acuerdan de ese versículo? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas, ¿sí? Derribando argumentos, estos argumentos son imaginaciones y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Así debemos de operar estando en Cristo, ¿sí? Pero en Romanos 1:28 vemos que ellos no quisieron retener el conocimiento de Dios. Se envanecieron en sus razonamientos, se envanecieron en sus imaginaciones, ¿sí? Su corazón fue entenebrecido, ¿sí? No derribaron la fortaleza, por así decirlo. ¿Sí? No derribaron esa fortaleza que se estaba exaltando en contra del conocimiento de Dios. Segunda de Corintios 13:5 nos dice que no es porque nosotros seamos más religiosos que ellos, estas personas que estaban previo al diluvio, o porque seamos más morales o más especiales que ellos, sino por Cristo, es que no somos reprobados, ¿sí? O que no fuimos abandonados a nuestro pecado. Vamos allá a 2 de Corintios 13. 2 de Corintios 13:5. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en ustedes, a menos que estén reprobados. ¿Sí? Entonces, si Jesucristo no está en ti, eres reprobado. ¿Sí? O sea, no tienes una calificación aprobatoria delante de Dios por quién eres tú. ¿Sí? Por tu mente, por tus razonamientos, por tus fuerzas, por más bonito que seas, por más guapo que seas, no tienes una calificación aprobada delante de Dios. Solamente a través de Cristo Jesús, estando en Él, estando en Cristo, cosa que ahora estamos por medio de confiar en Él, de depositar nuestra confianza en su obra, en su muerte, sepultura y resurrección. Sí, somos aceptos en el amado. De hecho, ese es el siguiente punto. Efesios 1:6 nos dice que somos aceptos en el amado. Ese es quién eres ahora. ¿Sí? Ahora, sin Cristo, tú eres alguien abandonado a tu pecado, reprobado. ¿Sí? Eres acepto en el amado. Y de hecho, esto de hay que prestar atención en el libro de Efesios, nada más un tip. Prestar atención en el libro de Efesios cuando dice en Él, en Él, en Él. Todas las cosas que ves ahí en el libro de Efesios, ¿sí? Todas las bendiciones y beneficios que ves en el libro de Efesios es por estar en Él. Nada sucede fuera de Él. Nada aprobatorio o beneficioso para ti, hablando de un sentido eterno, sucede fuera de Cristo. Y ese es el error que a veces cometen
muchas personas hablando por decir de fui escogido desde antes de la fundación del mundo. Y eso no es lo que dice la Biblia. Dice, fuiste escogido en Él desde antes de la fundación del mundo. Te está diciendo dónde fuiste escogido. Si no estás en Él, no fuiste escogido. ¿Sí? Bueno, como ya lo mencionamos, esto es un recuento de la historia del hombre. En el capítulo 1, Dios entregó a la humanidad una mente reprobada. No había un Israel aquí. Israel se menciona en el capítulo 2. ¿Sí? No había, tampoco vemos un plan de salvación desarrollándose. Ya estaba el plan de salvación porque vemos en la carta de Pedro que este plan estaba desde antes de la fundación del mundo. Sí, el plan ya estaba hecho desde antes de la fundación del mundo, y también en Efesios habla acerca de eso, que ya estaba la cosa planeada desde antes de la fundación del mundo, pero aquí no estamos viendo algo que se esté desarrollando, un plan de salvación, sino nada más vemos a Caín y Abel que están ofreciendo cosas a Dios. Después vemos a Noé que también ofrece unos sacrificios a Dios, y eventualmente vemos a Abraham que también ofrece unos sacrificios a Dios. Pero hasta Abraham es que empezamos a ver el plan de Dios desarrollarse, que es donde escoge a Israel y dice, de ti voy a ser una gran nación, bendeciré a todas las naciones, a todos los pueblos de la tierra por medio de ti, ¿sí? Tu simiente, está hablando de Jesús. Entonces, hasta ese punto es que estamos viendo el plan de salvación desarrollarse. Previo a eso no significa que no hubiera un plan de salvación, pero no lo vemos desarrollándose. Vemos como que Dios estaba dejándolos en sus caminos y ellos le probaron a Dios y ahora nos prueban a nosotros mismos, nos probamos a nosotros mismos que por nosotros mismos no podemos hacerla. No obtenemos una calificación aprobatoria delante de Dios. ¿Sí? Después, les digo, vemos el nacimiento de la nación de Israel, eventualmente la llegada de la ley. Dios toma a esta nación y les da privilegios y ¿sí? Ventajas, cosas que vamos a ver en Romanos 3 y Romanos 9. Dios les da la ley para mostrarles el conocimiento de pecado, porque aparentemente nadie en Génesis tenía un conocimiento de pecado, hablando generalmente. Nadie podía, al parecer, entender qué era pecado y justicia. O sea, no estaba la ley, no tenían un conocimiento de pecado. El pecado seguía reinando, vamos a Romanos 5:12. O sea, el pecado seguía reinando, el pecado estaba dormido dentro de ellos, es lo que nos dice Romanos 5. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley, o sea, antes de Moisés, había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, o sea, el pecado ahí estaba. Aún en los que no pecaron la manera de la transgresión de Adán, el cual es la figura del que había de venir. Romanos 7 también nos dice algo, el pecado estaba dormido en mí. Dice, ¿qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto, ¿sí? Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento el pecado revivió y yo morí. ¿Sí? Entonces el pecado estaba ahí, pero la ley lo que hizo fue sacarlo a flote, ¿sí? No significa que él vivía acepto delante de Dios, o que fuera acepto delante de Dios. Seguía manchado con el pecado. Y la ley lo que hizo fue darle sé consciente de que, mira, ahí tienes una mancha. Y por eso no puedes ser acepto delante de Dios. Entonces, vamos a Efesios 5. Efesios 5. Les agradezco que se estén portando súper bien. Ya que estábamos hablando acerca de... Les habíamos mencionado de que íbamos a estar grabando y que vamos a guardar los comentarios hasta el final y preguntas hasta el final. Entonces, gracias. Gracias por entender eso. Yo sé que a veces uno quiere brincar. Bueno, les doy gracias por eso. Dice Efesios 5:6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Les vamos acá más arriba, estas acciones. Porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Sí? Ahí podemos ver que ahora somos hijos de luz, que nos dice Pablo, ya no participen en estas cosas, ¿sí? en cosas de tinieblas.
Esto no ahora dice que somos hijos de luz, les mencionaba, y ahora esto no significa que cada cosa que salga de nuestra boca es una cosa súper profunda y excelente, sino que Cristo es quien nos hace así, quien nos hace luz, ¿sí? Él ha venido a estar nosotros, Él es el que nos ha hecho aceptos en el amado. El fruto del Espíritu es lo opuesto a lo que vemos en Romanos 1:28, estando atestados de toda injusticia, ¿sí? Fornicación, etcétera, etcétera, etcétera. El fruto del Espíritu es lo opuesto a todo esto. Es justicia, es verdad, es paz. Sí, estamos para comprobar lo que es agradable al Señor. Lo vimos ahorita en Efesios 5:10. Lo que sucedió en el tiempo desde Adán hasta Abraham, cuando Dios evaluó la humanidad, ellos no comprobaron que tuvieran algo acepto o que hicieran algo que fuera acepto delante de Dios. Por eso vemos que Dios los entregó y los entregó, ¿sí? 3 veces vemos, los entregó a sus concupiscencias, los entregó a su mente reprobada, ¿sí? Los entregó a sus pecados. Dios miró a la humanidad y vio que no había nada acepto delante de Él. Me brinco unas cositas porque estos ya los dije. Las cosas del versículo 29 son el resultado de una mente reprobada, son el resultado de habiendo conocido a Dios, no le glorificaron, cambiaron la verdad, ¿sí? Estas no son las razones por las que Dios los entregó a una mente reprobada. Si Dios no los entregó a una mente reprobada por sus pecados, sino porque no glorificaron a Dios, ¿sí? O sea, Dios los entregó a sus pecados porque no lo habían glorificado. No los entregó a sus pecados porque pecaran, ¿sí? Sino porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron ni le agradecieron. Y les digo, ahí es donde se basa todo el argumento de Pablo. O sea, no era que ellos no conocieran a Dios, sino que habiéndolo conocido, no lo adoraron, ¿sí? El problema no fueron nuestros pecados. El problema fue que cuando vieron a Dios, dijeron, no lo queremos. Cuando vieron su provisión, dijeron, no lo queremos. Cuando vieron su gloria, dijeron, no la necesitamos, ¿sí? Cuando vieron su verdad, la cambiaron por una mentira, ¿sí? Y ese fue el problema. A veces hablamos de las acciones y de los pecados específicos que las personas cometen, y sí son cosas malas, sí son cosas corruptas, sí son cosas horribles y vergonzosas. Sin embargo, el verdadero problema es que la gente no respeta la verdad ni la gloria de Dios. ¿De quién es Dios? Es el problema. O sea, igual, hoy en día la gente no necesita saber que hay un Dios. Saben que hay un Dios. Lo tienen desde el testimonio de la creación. Saben que hay un Dios. Pero el problema no es que no sepan que hay un Dios. El problema es que conociendo o sabiendo, teniendo tantitito, aunque sea tantitito conocimiento de que existe un Dios, no lo glorifican ni le agradecen, ¿sí? Incluso los científicos creen que hay una fuerza. No lo ven como Dios. Hay una fuerza. Hay científicos que dicen hay una fuerza que crea todo y que hace todo, ¿sí? La que hizo todo, el diseñador. No se lo atribuyen al Dios de la Biblia, pero sí dicen hay una fuerza, ¿sí? Hay otros que todavía dicen, no, fue el Big Bang, ¿sí? Todavía tienen así como pero tienen un origen, tienen algo, o sea, saben que viene de algo. No se lo atribuyen a Dios, estos profesando ser sabios se hicieron necios. No respetan, les digo, a Dios en su verdad. Una de las responsabilidades principales de la iglesia es el ser pilares de la verdad, ¿sí? Nosotros como cuerpo de Cristo estamos para ser pilares de la verdad. Pablo no dijo, aunque sí deberíamos de serlo, que la tarea principal de la iglesia es ser el ejemplo adecuado del buen comportamiento. Sí debemos ser el ejemplo adecuado del buen comportamiento, ¿sí? Eso es lo que deberíamos ser. Comprobar lo que es agradable al Señor, como veíamos en Efesios 5:10. Eso es lo que deberíamos hacer. Pero esa no es nuestra función principal. Nuestra función principal es el declarar la verdad de Dios, quien proveyó salvación por nuestros pecados, ¿sí? Así que el pecado no era el problema. Él ya ha provisto salvación a través de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. En este versículo vemos que Dios, en este versículo 28, ¿sí? Vemos que Dios responde al hombre que no quiere retener. ¿Cómo es que Dios le responde, al hombre que no quiere tomarlo en cuenta, retenerlo en su mente? ¿Qué dice? ¿No me quieres en tu mente? Me voy, ¿sí? Te abandono a tu mente reprobada, te abandono en tus pecados, ¿tú quieres seguir en esto? Ok, no te voy a forzar a que me quieras, no te voy a forzar a que me ames. Sí. A ver, ¿dónde estoy? Te dejo llevar las consecuencias de tus propios actos en tu propia
mente reprobada, y lo que vemos en los siguientes versículos es el resultado de eso. Versículo 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, ¿sí? El resultado de una mente reprobada. Las consecuencias de sus actos, por así decirlo, ¿sí? Estas son las cosas que vemos hoy en día y nos preguntamos, ¿cómo es que Dios pudo haber hecho un mundo tan corrupto y tan malo y tan feo como este? Y la respuesta es, Él no lo hizo. Dios no lo hizo así. El hombre, habiendo conocido a Dios, rechazó a Dios y no lo quiso tener en su mente. Dios no es no está a favor de la injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, sí, pero el hombre la escogió por sobre Dios. Escogió envanecerse, escogió envolverse en su vida y sacar de su vida a Dios. No, y todo esto es en algo súper básico, que no te la compliques. ¿Cómo es que no sacas de tu vida a Dios? ¿Cómo es que tú mantienes siempre una conciencia de Dios? ¿Cómo es que mantienes a Dios presente en tu mente, en tu corazón, glorificándolo y agradeciéndole? ¿Sí? Viéndolo como la fuente de todo. Y así, cada que ves algo, dices, no, pues ese es Dios, gracias, Dios. Dice Santiago 1:17, toda buena dádiva, todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay variación, pero no hay sombra de variación. ¿Sí? Entonces, Él no hizo este mundo. Las personas que dicen, ¿cómo es que Dios pudo haber creado un mundo como este? Él no lo hizo. La respuesta es que Dios se manifestó a la humanidad y la humanidad le dijo, no te queremos. Y lo que vemos es el resultado del pecado. ¿Sí? Ahora, algo no conveniente, que es lo que dice, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Si esto de algo no conveniente no nada más es algo así de que no, esto no era algo tan bonito o tan bueno. Es algo no adecuado, algo no correcto, algo como incómodo, algo así como... ¿cuántos de ustedes que son talla grande han intentado ponerse una extra chica? ¿Sí? Algo incómodo, algo que debería incomodar. Algo así debe sentirse estas cosas. Especialmente tú, porque no fuiste creado para eso. O más bien, no estás ya para eso estando en Cristo. ¿Sí? Es algo incómodo, es algo que no conviene. ¿Sí? Pablo lo dijo. ¿Ah? Algo que no te quede, exactamente, que no va contigo, que no va con tu nueva naturaleza, con el nuevo hombre. ¿Qué te iba a decir? Bueno, ahorita me acuerdo. Sí, Pablo dice, todo me es lícito, no todo me conviene. Y ahora, a veces nada más citamos la mitad, porque dice, todo me es lícito, pero no me voy a dejar someter, o no voy a ponerme bajo el poder de esto. No me voy a dejar dominar por esto. ¿Sí? Entonces Pablo dice, todo me es lícito. Y a veces, a veces citamos nada más, no, pues todo me es lícito, todo me es lícito. ¿Sí? A veces personas así lo toman, pero dice, no todo conviene, no todo me conviene a mí, o a una persona, a una persona que tengo al lado, a mis familiares, ¿sí? Todo me es lícito, dice Pablo. Todo, igual, todo te es lícito. Tú eres libre en Cristo. ¿Sí? Pero no todo te conviene. Ni te debes de dejar dominar, porque ¿qué es lo que dice también Romanos 6:14? Pues el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces el pecado no tiene dominio sobre ti. No puedes aclamar ya deliberadamente, hacer una cosa y decir, uy, no, yo no sabía, o el diablo me hizo hacerlo. No. No. En Cristo tú tienes autoridad sobre tu propio cuerpo también para decir no a cosas. Sí, Pablo, cuando habla acerca de inmoralidad sexual en 1 Corintios 6, que dice, huye. No pelees, no tanto así pelea bueno, especialmente hablando de ese dice huye, en otro sí dice pues resiste al diablo, pero especialmente de ese dice huye. Y si te está diciendo huye es porque puedes huir, no porque te puedes dejar dominar por él, ¿sí? Por tus deseos. Entonces, ¿alguna vez han visto Drake y Josh? Que ahorita me acordé ahorita de huirme de mis deseos y me acordé, ¿no? Cuando Josh empezó a correr alrededor del sillón y le dice, ¿qué estás haciendo? Huyendo de mis deseos. Pero bueno, está chistoso ese. Bueno, ok, entonces el problema del pecado, aparte de ser una ofensa para Dios, es que va en contra de la naturaleza de las cosas. Dios creó el mundo y te creó a ti no para estar en pecado. ¿Sí? Ni el mundo ni tú fueron diseñados para vivir en pecado.
Así que cuando actúas en pecado, cuando caes en pecado, ¿sí? Hay un mecanismo en la naturaleza que funciona contra ti. ¿Qué pasa si, bueno, vamos a poner el de inmoralidad sexual, ¿sí? ¿Qué pasa si le andas dando con todas las personas? Vuelo a la hilacha, ¿sí? Dando vuelo a la hilacha, ¿sí? Con todas las personas. Las probabilidades son que te vas a enfermar. ¿Fue la voluntad de Dios? Pues no. ¿Y vas a hacer que otros se enfermen? ¿Es la voluntad de Dios? Claro que no. Pero hay un mecanismo que funciona contra ti cuando estás en pecado. ¿Significa entonces que Dios te quiere así? ¿Significa entonces que Dios te envió esa enfermedad? No, pues no. Es el resultado de tus propias decisiones. ¿Significa entonces también que ya perdiste tu salvación? Tampoco. ¿Sí? Vemos un ejemplo de eso en 1 Corintios 5, de una persona que se estaba metiendo con su madrastra, ¿sí? Se estaba metiendo en inmoralidad sexual, se estaba metiendo con la mamá, la esposa de su papá, en 1 Corintios 5, y Pablo dice, entréguenlo a Satanás para la destrucción de su cuerpo, pero la salvación de su alma en el día del Señor. ¿Sí? Persona que en 2 Corintios 2 regresa a la iglesia, de hecho dice, échenlo fuera, ni coman con él, ni se juntan con él, porque está difamando a la iglesia. Y lo que ya en 2 Corintios 2 dice, ya regrésenlo, ya le pesó, ahora sí ya entendió su lección. Lo pueden leer ustedes. Pero bueno, entonces, estas son cosas que el hombre escogió, ¿sí? En lugar del conocimiento de Dios y su verdad. Al leer estas cosas deberíamos de sentir un sabor amargo porque el punto de Pablo al mencionar estas cosas es separarte de Dios. No en el sentido de ya no puedes volver a estar con Él, sino para mostrarte, este es Dios y este eres tú. ¿Sí? Hasta acá está abajo, acá está Dios hasta arriba y esto eres tú. ¿Sí? Por eso digo, debería como de, ay, no, pues sí, no, yo no la hago, o sea, comparado con Dios. ¿Sí? Esto es para decirte, tú no eres Él. ¿Sí? Él es mucho más grande que tú. Dios es perfección, perfectamente santo, perfectamente justo, perfectamente bueno, sin error. Ese es Dios y esa es su gloria. ¿Sí? Y eso es ese es el punto de Pablo. Y en comparación contigo te faltan muchas cosas para llegarle siquiera a los talones. ¿Sí? Bueno, a ver, esto ya lo dije. Esto ya lo dije. Ok, vámonos al 29. Estando atestado de toda injusticia. Voy a tratar de ir rápido esto. Les digo, no hay necesidad de meterme tanto en esto. Estando atestados de toda injusticia, acción contraria a la justicia. Es falta de justicia. No hay ninguno que sea completamente correcto. Todos están manchados, ¿sí? Injusticia. Fornicación, el resultado de idolatría e infidelidad. Lo opuesto a fidelidad. Fornicación. Perversidades, pues algo maligno, algo malo, muy grande, una maldad muy grande e intencionada. Abandono del bien, caer en mal, algo tiene que ver con estar torcido. O sea, avaricia, dice, esto es considerado como idolatría, la avaricia. Y es el deseo de obtener algo impío. Sí, yo quiero eso que él tiene. Bueno, aquí tengo mujeres. Yo quiero la playera de Ricky. Yo la quiero. ¿Sí? Y se la quiero quitar. No importa si él me dice que sí la puedo tener o no. Yo la quiero. Avaricia. ¿Sí? Colosenses 3:5 dice que la avaricia es idolatría. ¿Cuál es la raíz de todos los males? El dinero. El amor al dinero. ¿Sí? 1 Timoteo 6:10 nos dice eso. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Una persona puede no tener dinero y solo estar pensando en dinero. ¿Sí? Anhelando dinero. ¿Qué nos enseña Jesús acerca del dinero? Que sirvas a Dios en lugar al dinero y que uses el dinero para ser amigos. ¿Sí sabías eso? Sí. Vamos a verlo rapidito nada más. Lucas 16. Ándele, que use riquezas injustas. Dice, Lucas 16. Dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y el punto es, sirve a Dios. ¿Sí? ¿Con qué? Con tus riquezas. Y oían también estas cosas. Bueno, acá está. Ganad, dice, yo os digo, ganad amigos. Ahora, no significa que te ganes amigos por medio de tú hacer riquezas injustas. O sea, hablando de
las riquezas de este mundo, es a lo que se le califica riquezas injustas, algo pasajero, ¿sí? Algo vano. Y dice, úsalas, ¿sí? Para hacerte amigos, para que cuando estos falten, los reciban en moradas eternas, hablando de cómo uses tu dinero para el avanzar el reino, ¿sí? Para que avance la cosa. Exactamente, es eso, de eso se trata esta historia del siervo injusto, del mayordomo, perdón, injusto. Ok, ahora, otra vez, esto de aquí de Romanos 1 no está hablando de ti específicamente, está haciendo un recuento de la historia, ¿desde cuándo? Desde la fundación del mundo, desde la creación del mundo, ¿sí? Ok, entonces maldad, ¿sí? Es pensar o hacer daño a alguien en venganza, ¿sí? En tener venganza, llenos de envidia. La envidia es más peligrosa todavía que los celos o que la avaricia, ¿sí? La envidia es como, si no puedo ser más rico que esa persona, no quiero que alguien más sea más rico que yo, ¿sí? Si no puedo yo tenerlo, nadie más lo tendrá. Eso es envidia, ¿sí? Homicidios, buscar matar, guerras innecesarias, los abortos, ser rápidos para juzgar, contiendas o debate. De hecho, esta palabra contienda, donde vamos aquí, contienda, en el inglés es traducida como debate. El querer nada más debatir, por querer tener la razón, por querer ganar un argumento, no queriendo llegar a un acuerdo ni nada, solamente mostrar yo soy más inteligente que tú, yo soy más que tú y tú no me llegas, mira, ni acá, yo soy súper intelectual, ¿sí? Entonces, no meros argumentos, sino tener disputas por querer ganar o tener la victoria. Exactamente, necedades, engaños, cualquier clase de deshonestidad. Estamos aquí en el versículo 29. Engaños, ¿sí? Cualquier clase de deshonestidad, medias verdades, mentiras blancas, verdades omitidas, engaños, ¿sí? Les digo, no está hablando de nosotros, pero a veces operamos en eso, andamos en eso también. Para lo que Pablo dice que no anden como los gentiles en la vanidad de su mente. Estos son el resultado de una mente reprobada. O sea, es posible, ya se los había mencionado, creo que es la tercera vez que se los menciono, es posible estar en Cristo y andar actuando como el viejo hombre. Es posible, es muy tonto, pero es posible. Y Pablo dice, no anden así, comprueben lo que es bueno, renueven su mente, no se conformen a este mundo, ¿sí? Sino renueven su entendimiento, ¿sí? Para que puedan ver cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, malignidad, versículo 29, malignidades, odio, ira, deseo de destruir o derribar, ¿sí? Hacerle el mal a alguien. Hay una que no está en la Reina Valera, que es susurradores, son calumnias privadas, el chisme, las conspiraciones, entrometidos, bueno, es que también están murmuradores, le digo, en inglés aparece una que no está en Reina Valera, susurradores, son calumnias privadas, chisme, conspiraciones, entrometidos, ¿sí? Que a veces también caemos en chismes, en conspiraciones y todo eso. Murmuradores, les digo, es diferente a susurradores porque ya es más... sí, de hecho en inglés es mordedores de espalda. Así le dicen, backbeaters. Murmuradores, apuñalar por la espalda, morder a alguien. ¿Ah? Ser un doble cara. Si Gálatas 5:15 nos habla acerca de eso, de que si se están mordiendo los unos a los otros, no se consuman, si no se acaben. Hablando de eso, o sea, cómo la murmuración la hace ver como animales. La imagen de esa palabra murmuración o morder es como animales. O sea, como animales carroñeros que se están ahí atacando y mordiendo y pedazos. O sea, Pablo dice, eso no edifica la iglesia, eso no los está edificando, se terminan destruyendo ustedes mismos, entre ustedes mismos. ¿Sí? Detractores, odiosos. ¿Sí? Aquí está, detractores son los que desafían a la autoridad. Esto me da tanta risa porque México es uno así. Es de los únicos lugares donde a la autoridad no se le respeta. Le alegas al policía, que a veces son corruptos en algunos casos, pero somos de los únicos países en los que, por decir,
tuve la oportunidad, gracias a Dios, de estar estudiando en Estados Unidos, en un instituto bíblico, y allá a los policías te les cuadras. O sea, porque ellos son la ley. Y bueno, también porque si te les resistes, sacan la... Pero bueno, y aquí es de que, ¿cómo se llama? Eso lo vi en un monólogo también de Adal Ramones, de cómo, de que somos los únicos que nos le ponemos al policía de que, pues lo siento, jefecito, pero pues lo va a tener que multar. ¿Por qué? Pues se pasó el rojo, se pasó el alto. Yo no me pasé nada. Sí, yo no... Ándale, entonces, eso también, o sea, detractores, o sea, personas que son irrespetuosas, desafiando autoridad, aborrecedores de Dios, son los ateos, sí, pero también cualquier persona que entre en rebelión con Dios o su justicia, soberbios u orgullosos, estamos aquí en el 30, soberbios u orgullosos, sí, ese fue el primer pecado del diablo. ¿Qué es lo que dijo? Yo quiero exaltar mi trono por encima del de Dios. Sí, egocentrismo, arrogancia, la solución de esto es la humildad ante Dios. Altivos, esta palabra altivos tiene que ver con una exageración de uno mismo. Cuando exageras las cosas, a veces somos así, exageramos las cosas para hacernos ver mejor nosotros. Para lo que Pablo dice en Filipenses 2:3, considera a los otros más altos que ti, ¿sí? Más altos que tú, como alguien de mayor, ¿cómo se dice? Sí, de mayor importancia que ti. Achis, ¿cómo? Filipenses 2:3 dice eso, y dice, haya este mismo sentir en ustedes que hubo en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Que siendo en forma de Dios no vio el ser como Dios como algo a que aferrarse, sino que se entregó a sí mismo, ¿sí? Tomó forma de siervo. No en un sentido de, ay, yo soy bien, no sé qué, sino de apreciar la vida. Exactamente. O sea, vivir sirve a los demás, en amor a los demás, o sea... ¿sí? Inventores de males, imaginaciones malvadas, producen malas invenciones, desobedientes a los padres. También, era una ofensa seria para Dios, porque Dios, el Padre de todo, de toda la creación, teniendo a sus hijos, Adán y Eva, ¿qué fue lo que causaron? ¿Sí? La entrada al pecado, la muerte, por su desobediencia. Entonces era algo grande para Dios, la desobediencia a los padres. En ciertos casos se llegaba a castigar apedreando al muchacho, lo vemos en la ley. Mataban al muchacho para quitar la maldad de Israel. No era siempre, porque qué padre quiere, o sea, ay, me volteó los ojos, vamos a llevarlo a los ancianos de la iglesia para que lo apedreen. No, eran en asuntos un poquitito más grandes, ¿sí? Que los apedreaban a los hijos, los llevaban ante los ancianos, y los ancianos de la iglesia, de Israel, junto con los padres, daban juicio. Y era para quitar la maldad de Israel, para que no se le pegara a los otros jóvenes, de que, no, pues sí, entonces puede salir con la suya. Pues yo también. Necios, desleales, sin afecto natural. Necio, la ignorancia es curable, pero no este pecado, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos testimonio de la creación, ¿sí? Desleales es falta de fidelidad, Dios es fiel, ¿sí? Quebrantadores de pacto. Esto de desleales es quebrantadores de pacto. En tiempo atrás yo he oído que se sellaban pactos o se sellaban tratos con apretones de mano. Y ahorita es, escríbemelo, fírmamelo, sí. Si no, no vale. Entonces, Dios quiere que seamos personas de palabra, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Implacables, no pueden ser persuadidos o apaciguados, no pueden ser contentados, siempre están insatisfechos, estos implacables. Sin misericordia, este era el problema de los hipócritas que juzgan, ¿sí? Sin misericordia, que es el pueblo de Israel. Ahí te lo vamos a ver. Mateo 7:1, que dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, es de los versículos que a veces se cita más fuera de contexto que muchos otros, porque está hablando de ahí en primer lugar le está hablando a unas personas en específico, los cuales son, Mateo 7, ¿a quién está hablando? Judíos, exactamente, sí. Y tiene que ver con juzgar sin misericordia. ¿Sí? Versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, ahorita explicamos un poquito más de Mateo 7, porque tiene que ver con el capítulo 2, que se me hace que nada más voy a abarcar un versículo.
Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen en los que las practican. ¿Sí? Esta es la humanidad gentil previo al diluvio para ti. ¿Sí? Te la presento. Vamos al capítulo 2. ¿Sí? Recuerda, esto es un recuento de la historia. ¿Sí? Y dice, por lo cual eres inexcusable. Esto se vincula con el 32, que dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, ¿quiénes entendían que los que practicaban tales cosas eran dignos de muerte? Los judíos. ¿Por qué? Porque ellos tenían la ley. No solo las hacen, sino que también se complacen los que las practican. ¿Sí? Déjenme cierro este. Ahora sí. Ya Pablo en el capítulo 1, dejando en claro que todos los hombres no tienen excusa, el mundo gentil, y que necesitan la justicia de Dios, continuamos ahora con un asunto más específico en el capítulo 2. ¿Sí? Considerando todas las cosas que se mencionaron acerca del hombre considerando todas las cosas que se mencionaron acerca del hombre y de lo perverso que era, lo malo que era delante de Dios, lo reprobado que estaba delante de Dios y cómo él no podía salvarse por sí mismo, puede que para algunos se les hiciera difícil el admitir que no son buenos y que necesitan salvación. ¿Sí? O sea, para algunos orgullosos era de que no, pues yo no soy así. ¿Sí? Puede que sea difícil para el gentil. Si para nosotros hoy en día es difícil admitir a veces que estamos equivocados, y para los gentiles de aquel entonces también, imagínate ahora para un judío devoto. ¿Sí? Esto es porque la nación judía había llegado a creer que su camino al cielo estaba asegurado en el momento en el que Dios escogió a Abraham. En este capítulo, a medida que Pablo termina su introducción de la injusticia, abre la caja de Pandora con la pregunta, ¿ser gentil o ser judío le da la ventaja a alguien en la cuestión de quién es justo? O sea, ¿importa si eres judío o gentil para obtener para ser justificado? Abre la caja de Pandora, o sea, ahora les va a aventar pedradas específicamente a los judíos. ¿Por qué? Porque ellos son los que siguen en la historia. ¿Sí? Después del mundo gentil que tenemos ahí, todo esto del capítulo 1 abarca los primeros 2000 años de la humanidad, desde Adán hasta Abraham. Comenzando Abraham, en adelante es la nación judía, y es los que vamos a ver ahorita en el capítulo 2. ¿Sí? En el capítulo anterior Pablo probó que los gentiles eran culpables ante Dios y que no tenían excusa, ya que desde la creación del mundo se había hecho claramente visible a ellos y cubrimos los primeros 2000 años de historias, y de lo cual la Biblia solamente tiene 11 capítulos. 11 capítulos. O sea, los primeros 2000 años de toda la humanidad nada más se cubren en 11 capítulos. De hecho, después de que Dios trae juicio... Antes de Abraham. Sí, antes de Abraham. Hasta la Torre de Babel, ¿sí? Porque ya después de la Torre de Babel es cuando sale Abraham. Pero antes, fíjate, hay algo tan interesante ahí en la Torre de Babel y con esta persona llamada Nimrod. No sé si han escuchado de él. Pero, fíjate, después del diluvio, después de que saben... Sí, que los caminos que estaban tomando previos al diluvio no eran los correctos, no eran los adecuados, ¿sí? Y que merecían juicio de Dios, que fue lo que trajo diluvio, ¿sí? El diluvio, y arrasó con todo y dejó nada más a Noé y animales, y unos animales que Dios le dijo, no mejoraron. ¿Sí? De hecho, empezaron una religión pagana, empezaron la Torre de Babel. No sé si ustedes sabían que Babel y Babilonia es lo mismo. Es lo mismo, el mismo lugar, de hecho. Mismo lugar donde y qué curioso, ¿no? Porque de Babilonia pues salen todos, de ahí sale también Abraham, y después cuando el pueblo de Israel cae y la riega y todo, ¿a dónde es? Los llevan cautivos. ¿A dónde los llevan cautivos? De regreso a donde estaban al principio. A su prisión, confusión, que de hecho es confusión por mezcla, Babilonia. Pero bueno, entonces es el diluvio, pasa de que empiezan a tener hijos, los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, y
de la de Cam, si no me equivoco, sale un personaje llamado Nimrod. ¿Sí? Que él es el primero grande, ¿sí? Que era cazador ante Dios, ante Jehová. Y eso de antes, dándole la espalda, o sea, algunos llegaron a pensar de que cazaba hasta hombres y que infundía miedo. Pero dice que ese era el primer grande. De eso no estoy seguro, pero lo que sí estoy seguro es que la Biblia dice que él fue el primer grande en la tierra. O sea, el primero que se hizo, yo soy gobernante de todos y que no sé qué, y que, les digo, según la tradición, él reinaba o juzgaba o gobernaba por miedo. Y que fue este vato con su papá que los que empezaron ahí el borlote de la Torre de Babel. Y según la tradición también, que esto no está en la Biblia, según la tradición, y se los estoy especificando para que ustedes lo vean, según la tradición judía, estos vatos querían hacer esta torre hasta el cielo, que llegara hasta el cielo, para en caso de que si Dios volvía a llenar la tierra de agua, ellos no fueran afectados, no se vieran afectados. Ilusos. ¿Sí? Y estaban enojados con Dios por haber destruido su descendencia también. ¿Sí? Según la tradición también, Sem fue el que, o la descendencia de Sem fue la que mató a Nimrod. Y de hecho, se lo voy a decir, es un dato curioso, está chistoso. O sea, está chistoso y te quedas de que qué cochinada en la que vivimos ahorita. Porque de Nimrod tuvo una esposa que se llama Semiramis. Y todo eso lo pueden buscar ustedes en internet, ahí está la tradición judía de todo esto. Tenía una esposa llamada Semiramis y pues se hacía como Dios, como si fuese Dios. Y la otra pues fue la que le echaba también así de que no, sí, hazte Dios, así, que no sé qué, como si fueras Dios. En eso matan a Nimrod y ella dijo, no, pues voy a perder mi estatus como Dios, como diosa o como esposa de Dios. Y lo que dijo fue que Nimrod no había muerto, sino que había ascendido, había trascendido esta vida a la siguiente y que él se había convertido en lo que era el sol. Por eso era el dios sol, el cual después se llamó Baal, que vemos en la Biblia, el dios sol. Y viene desde Nimrod, desde la Torre de Babel. Y luego después dijo que también que Nimrod había enviado a su hijo, que era él, pero era su hijo, y que era un nacimiento virginal. Y usó la palabra que Dios había dado de que la simiente de la mujer iba a venir el Salvador del mundo. Entonces se ganchó mucha gente diciendo que el hijo que tenía en sus entrañas era el Salvador del mundo, el hijo del Dios, y que ella, que era Dios Padre, la Madre y Dios Hijo. ¿A qué le suena eso? A una religión muy conocida aquí en México. ¿Quién es la mamá de Jesús? ¿Y por qué tanto así de tiene que respetarse la mamá? Desde allá viene. De hecho, la próxima clase les traigo eso, mismo sistema, Dios Padre, Madre e Hijo. Mismo sistema en chorros de civilizaciones. Y con el dolor de mi corazón también está Thor ahí. ¿Sí? Es Odín, el padre, luego la madre, que no me acuerdo cómo se llama, y Thor, el hijo. Y era de los dioses nórdicos. Y es el mismo sistema que salió de Babilonia, que salió de la Torre de Babel. No lo esperaba de Thor. ¿Sí? Igual con los efesios. Artemisa o Diana era la diosa madre, y tenía un padre que era Júpiter, creo, no me acuerdo. Y no, sí, era Júpiter y ¿cómo se llamaba el otro? ¿El que corría rápido? No. No me acuerdo. Sale ahí en Hechos, que mencionan a Bernabé y a Pablo. Y son ellos, el Dios Padre y el Dios Hijo. Júpiter y Saturno. Sí, no me acuerdo. Pero bueno, y la diosa madre era Diana. O sea, mismo sistema, les digo, qué cochinada en la que hemos vivido. No hay nada nuevo en cuanto a eso bajo el sol. Pero es lo mismo, o sea, lo mismo que los católicos, que siempre procuran, de hecho desde el principio, desde la Torre de Babel, siempre ha sido una pelea entre muchos dioses contra un solo Dios. O sea, o hay un solo Dios o hay muchos dioses. Y digo, siempre es de tres, de ahí para más.
pero siempre es el mismo sistema, Dios Padre, la Madre y el Hijo de Dios, ¿sí? Que les digo, este Nimrod terminó siendo Baal, y esta Semiramis es una que también sale, a la cual Salomón adoró, que se llamaba Astarot, ¿sí? Sí, la de los Starbucks. La de los Starbucks, ándale. Entonces, les digo, todo eso viene desde la Torre de Babel. Y lo pueden estudiar. Yo cuando estaba viendo me quedé, ¡ala! No puede ser, o sea, como desde ese momento nada ha cambiado. O sea, el diablo tiene los mismos... Y lo triste es que caemos. La misma gata, pero revolcada. Que ya está probado. Sí, bueno, entonces, todo eso es los primeros 2000 años de la humanidad, desde Génesis 1 hasta Génesis 11. Los primeros 2000 años. Entonces... ellos pudieron conocer el eterno poder y deidad de Dios, pudieron haberlo adorado y decidieron no hacerlo, rechazaron la idea de adorarlo, honrarlo y agradecerle como Dios, y se volvieron vanos en sus mentes e idólatras en sus comportamientos. Y como consecuencia Dios los entregó a sus pecados, y vemos toda clase de consecuencias de haber sido entregados a sus pecados, desde el versículo 29 del capítulo 1 al 31. En Génesis 6 ya lo vimos eso, déjenme ya me brinco esto porque era una recapitulación del capítulo 1. Entonces los gentiles de Romanos 1 continuaron en sus caminos idólatras. Bueno, a ver. Ellos continuaron en su idolatría, ¿sí? En Romanos 1 vemos esto. Y era algo que sin duda le agradaba a los judíos. Este texto donde se le estaba diciendo esto a los gentiles, de que ustedes son esto, y llenos de toda injusticia, y llenos de todo esto al judío. Pues sí, nosotros ya sabemos eso. Todos los gentiles son perros, son cosas malas, ¿sí? Son personas, como ya les había mencionado, son el combustible del infierno, así lo consideraban ellos a los gentiles, ¿sí? Y eso es exactamente lo que ellos creían y argumentaban, que los gentiles estaban pa'l perro, estaban mal, ¿sí? Eran idólatras. Y eso era lo que ellos decían. Decían que a menos que estos gentiles se convirtieran al judaísmo y observaran la ley de Moisés, específicamente la ley de la circuncisión, no podían ser salvos. ¿Se acuerdan que lo vimos en Hechos 15.1? Eso lo vimos, Hechos 15.1. Si no, anótenlo, ahí va a estar la grabación. Entonces los gentiles de Romanos 1 continuaron sus caminos idólatras, y una vez que Pablo tomó ventaja del prejuicio de los judíos, ¿sí? En Romanos 2 les voltea la tortilla, les voltea sus propios argumentos, mostrándoles que ellos eran tan o más culpables que los gentiles. ¿Sí? Recuerda una vez más la imagen grande. La meta de Pablo es llegar al capítulo 3, donde concluye esta lección histórica que comenzó desde el versículo 18 del capítulo 1. Él no está en Romanos 1, 2 y 3 tomándose una eternidad tan solo para repetir, estás en pecado, estás en pecado, estás en pecado. No. Él te está dando una lección de historia de cómo Dios apeló al mundo. ¿Sí? Primero los dejó andar en sus caminos y ellos fallaron. Luego Dios le dio a una nación una posición privilegiada y les dio la ley y fracasaron. Y luego llegamos a este tiempo al cual no hemos llegado en la historia que Pablo está contando, porque llega a este punto en el que nosotros estamos, ¿sí? De la iglesia, hasta el capítulo 3, versículo 21, donde dice, pero ahora, ¿sí? Dios nos da todas las cosas, en este punto de la historia donde Dios nos da todas las cosas gratuitamente, y aún así el hombre rechaza el evangelio de la gracia de Dios, a pesar de ser gratuito. En este capítulo Pablo continúa mostrando que la ira de Dios es revelada contra todos los hombres a lo largo de la historia. En Romanos 1 vimos el antes de que Dios levantara personas que juzgaran con la ley, y en Romanos 2 comienza a describir a estas personas que juzgan. Ahora, en este pasaje él no está diciendo que estas sean personas que están mirando hacia abajo a otras personas desde su egocentrismo y dicen yo soy mejor que tú, ¿sí? Puedes aplicarlo a esas personas, pero específicamente en Romanos 2 él está continuando con la lección de historia diciendo, y luego Dios le dio a Israel esta ley para que juzgara, ¿sí? Y Romanos 2 prueba que incluso esas personas no pudieron ser justificadas a los ojos de Dios porque fracasaron al tratar de cumplir la ley, ¿sí? Él les decía, Romanos 7, 1, que dice, no juzguéis para que no seas juzgado, ¿sí? Está hablándole a los judíos, no juzgues de una manera sin misericordia, porque el que juzga sin misericordia será juzgado. Lo vemos en Santiago. Y la misericordia triunfa sobre el juicio, ¿sí? Entonces, vamos a leer el versículo 1. Dice, por lo cual, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque
tú que juzgas, haces lo mismo. Vamos a analizarlo. Aquí está hablando específicamente de los judíos. Te digo, no está hablando de ti. No está diciendo, como te mencionaba, una persona no te está mencionando a ti juzgando a otro desde una posición así de egocentrismo. Puede ser aplicado en una manera, te digo, práctica, pero el contexto es una lección histórica. Está hablando de los judíos ahora. ¿Sí? Te digo, igual, puedes mencionar eso de no juzgues para que no seas juzgado, pero como Jesús lo dijo, o sea, no juzgues sin misericordia, era eso. Y te digo, estaba hablando específicamente de los judíos. Ahí ya lo puedes más o menos aplicar para ti, de que no debes juzgar, sabiendo que yo puedo caer en la misma, ¿sí? Pero bueno, esto no está hablando de nosotros, ¿sí? ¿Quién es el hombre que juzga? ¿Quién era el que juzgaba? Digo, a veces porque lo leemos como hoy en día y oímos tanto de que no juzgues, no juzgues, no juzgues, no juzgues. De hecho, sí estamos llamados a juzgar. No estamos llamados a juzgar la salvación de alguien, estamos juzgados a juzgar sus obras, o sea, lo que hacen, juzgar por sus obras, ya sea que le des tu confianza o no a una persona, y que juzgues doctrina. ¿Con qué? Con la verdad, con la palabra. De hecho, creo que es Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses dice, júzgalo todo, retén lo bueno, deja ir lo malo. ¿Sí? Entonces, no es que no estamos llamados a juzgar, no estamos llamados a juzgar sin misericordia, no estamos llamados a juzgar de una manera egocentrista. Ok, y es mi ayuda, mi diccionario. Sí, entonces, ¿quién es el que juzga? Te digo, porque a veces lo leemos con nuestros ojos o mentalidad del siglo XXI. Y lo leemos de que no, pues está hablándole ahí a cualquier hombre que juzga. Pero está hablando, acuérdate, específicamente del hombre que juzga, de Israel. El único que tenía posición para juzgar. ¿Sí? Y dice, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas, ¿cómo juzgan Israel? ¿Cómo juzgaba más bien Israel? Hay algo en qué juzgaba, en qué se basaba. En la ley. En la ley. ¿Sí? Por medio de la ley que usas, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. ¿Sí? Desde Romanos 1:32 vimos que conocían el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen los que las practican. Estamos hablando de personas que conocen acerca del juicio de Dios. Un ejemplo, Noé fue uno de ellos. Noé conocía que iba a venir un juicio y pregonaba justicia y decía, arrepiéntanse, arrepiéntanse, ¿sí? Se le dio la advertencia de parte de Dios. A Israel también se le da la advertencia del juicio contra ellos y quebrantaban la ley. Y a Israel se le dio una ley con la que podía juzgar a las naciones. Se le había dado un pedestal de parte de Dios en el cual podían pararse. Este versículo no está hablando solamente de no juzgarnos los unos a los otros. Estas son personas a las cuales Dios les designó el juzgar el mundo. Y Pablo se dirige a ellos diciéndoles, eres inexcusable tú también. Oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. ¿Sí? Vamos a Isaías 2. Isaías 2. Ay, ¿dónde está mi mouse? ¿Estamos aprendiendo algo? ¿Sí? Isaías 2. Esto habla acerca del plan que tenía Dios con Israel. 2:3 dice, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, de Israel la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adestrará más para la guerra. Esto era el plan y lo que eventualmente va a ser de Israel, que van a juzgar a mundo. ¿Sí? Ellos van a ser jueces. Salmo 19, 7, 10, vemos que cuando la ley fue dada como una manifestación de la verdad y sabiduría de Dios y como un medio a través del cual el hombre, o más específicamente Israel, sería capaz de hacer juicios justos, ya que aparentemente no podían hacer estos juicios justos antes, tal como lo vimos en la historia de la humanidad en Romanos 1.
déjenme les explico esto. Vamos allá a Salmo. Eso no sé si me lo entendieron bien. Yo si lo hubiera escuchado, hubiera quedado, Pero va. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulces más que la miel y que destila del panal. Ahorita, hoy en día, ya no estamos bajo la ley, ¿sí? Pero en aquel entonces, que estaban bajo la ley y que todavía no tenían lo que nosotros tenemos, esto era lo más guau. Imagínate, ellos eran súper privilegiados de tener el conocimiento, la voluntad de Dios. ¿Sí? Tenía dos propósitos la ley, ¿sí? Uno, lo vemos en el Nuevo Testamento ya reflejado, mostrarnos nuestra pecaminosidad, ¿sí? Mostrarnos como que fuera nuestro espejo para mostrarnos, hey, tú tienes pecado, necesitas un Salvador, ¿sí? Pero también era mostrar el conocimiento de Dios, ¿sí? Mostrar en ese punto el conocimiento de Dios. La ley daba un conocimiento de Dios, algo que los gentiles no tenían. Ellos eran privilegiados, los israelitas eran privilegiados por sobre todas las naciones porque tenían la ley. Y vemos cómo veían ellos a la ley. Hoy en día sabemos que ministra muerte, sabemos que no está para nosotros, sabemos que no da vida, sabemos que no justifica. Pero en aquel entonces era de que, wow, no manches Dios, tus preceptos son lo más guau, son lo más dulces, son, ¿sí? Nos separa de los demás. Y estaban encargados ellos de juzgar por la ley a los demás. Te digo, hoy en día, porque ya tenemos el Nuevo Testamento, el conocimiento pues ya la revelación completa de lo que es el Evangelio, de quién es Jesús y lo que Él ha hecho por nosotros, pues no necesitamos estar bajo la ley. ¿Por qué? Porque sabemos que no podemos cumplirla, cosa que también Israel se dio cuenta de cierta forma, aunque intentó hacerlo, perseguir justificación por medio de la ley, engañándose a ellos mismos porque no la cumplían verdaderamente, sino que estaban sacando mañas. Sí les hablé de eso, ¿no? Por decir, del día de reposo. Y de que contaban cuántos pasos podían tomar para considerarlo una obra. Y durante la semana dejaban ciertas cosas en ciertos lugares después de contar ciertos pasos para decir, bueno, este es mi hogar, entonces ya puedo seguir andando. Si ya estoy en mi hogar, puedo andar desde mi hogar otros cuantos pasos. ¿Sí? Entonces, no estaban cumpliendo la ley. O sea, Qué largo. sí, entonces, pero la ley era, te digo, la ley era algo súper grande para ellos, era algo súper guau para ellos, era lo que los diferenciaba de todos los demás pueblos. Fíjate el concepto en el que tenían la ley. Es perfecta y de hecho, el mismo Nuevo Testamento nos dice esto, la ley es santa, buena y justa. Es santa, buena y justa, el mandamiento es bueno, el mandamiento es santo, sí, el mandamiento es justo. El problema es que tú no lo eras. El problema era tu carne, Romanos 7 lo dice. El problema, la debilidad de la ley no yacía en la ley, sino en mí, por mi carne, porque yo no podía cumplirla, porque yo no era capaz de cumplirla. ¿Sí? Entonces la ley no es mala. Pablo lo dice una y otra vez en el Nuevo Testamento y a veces nosotros en este tiempo la hacemos ver como algo malo. No era malo, es bueno. Incluso hoy en día es algo bueno cuando la usas legítimamente. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Cuando una persona piensa que puede cumplir, que puede llegar a Dios por medio de sus propias obras, le enseñas la ley y le dices, seguro, porque mira, la ley de Dios es perfecta, ¿sí? La ley es fiel. Si tú haces todo esto que la ley dice, no, pues no, entonces mereces el infierno, mereces castigo, mereces juicio, ¿sí? Bueno, entonces la ley fue dada como una manifestación de la verdad y de la sabiduría de Dios en ese punto, en ese momento, ¿sí? Para que Israel pudiera hacer juicios justos. Para eso fue dada la ley en ese momento. También para detener el pecado que estaba avanzando, ¿sí? Digo, hay varios propósitos de la ley que vemos en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo Testamento. En el Salmo 19 Dios les dice lo que es correcto e incorrecto. Y podemos ver a partir del versículo 7 que los resultados de la ley son lo opuesto a lo que Romanos 1 nos describe. Cuando el hombre fue dejado solo, cayó en inmundicia e injusticia y toda clase de pecado. Hasta luego. ¿Sí? Cuando el hombre fue dejado en sus propios caminos, o sea, todavía no tenía la ley, no conocía la voluntad de Dios,
¿sí? Cayó en inmundicia, no tenía dirección, por así decirlo, específica. Tenía cierto conocimiento de Dios, su eterno poder y deidad, ¿sí? Pero no sabía la voluntad de Dios, los juicios de Jehová. Si la ley es dada, la ley es buena, pura y santa, y los juicios de Jehová son, como dice aquí, justos. Son verdad. Ay, son verdad, todos justos, ¿sí? Así es como luce la justicia. Tú quebrantas esto, mereces un castigo, ¿sí? Se había dado una imagen al mundo de lo que debía de ser, de cómo debía ser la cosa. Rectitud, ¿sí? Pureza, verdad, justicia. Y era más deseable que el oro. Fíjate cómo tenían el concepto. Y tú lees Salmo 119 y David se echa unos versos bien chidos acerca de la ley. ¿Sí? Porque era lo que él conocía hasta ese punto. Y te digo, los del Antiguo Testamento, ninguno de ellos fue justificado por la ley. Lo podemos ver en el Nuevo Testamento. Ninguno de ellos. Pero no significa que no la vieran y dijeran, wow. ¿Sí? Al final era por fe y por misericordia de Dios que ellos eran salvos. Por los sacrificios, no por la ley. ¿Sí? Pero veían la ley y decían, eso es algo súper santo, es algo súper justo, es algo súper bueno. ¿Sí? Que al final ministraba condenación, porque no era. Pero, ¿sí ven? O sea, era mostrar cómo era Dios, era mostrar un aspecto de Dios en cuanto a su justicia y mostrar que ellos eran incapaces y caer en la misericordia de Dios. ¿Sí? Entonces, Romanos 3:20 nos dice, la ley es el conocimiento de pecado. Ya voy a terminar. Ya, para que me engañe, no voy a terminar todo esto de lo que tengo preparado. Nada más del versículo 1 tengo todavía, se me hace como unos 40 minutos más. Entonces lo que sucedió es que por cientos de años Dios le dio a un pueblo privilegiado una posición privilegiada y les dio la ley. Ellos pensaron que ya que tenían esa posición, de alguna manera estaban exentos de las consecuencias que los paganos de Romanos 1 tenían. ¿Sí? Te mencionaba, el judío ya pensaba de que porque Abraham había sido escogido, todo su linaje, toda su descendencia ya tenía salvación, entrada al cielo directita. ¿Sí? Pero no, Pablo les dice, no, ustedes también son inexcusables junto con los gentiles. Sobre ustedes también se revela la ira de Dios, porque ustedes, teniendo la verdad, la detuvieron en injusticia, con injusticia. ¿Sí? De hecho, ese es el punto del judío primeramente. Ustedes que tenían el privilegio, ustedes que tenían las bendiciones, exactamente, ustedes que tenían estas ventajas por encima de los gentiles, ¿sí? La bendición venía a ustedes primero, el juicio viene a ustedes primero, porque ustedes tenían una ventaja, porque ustedes tenían algo que los otros no. Por lo tanto, ustedes son más responsables o me tienen que responder más, porque ustedes tenían... ¿Sí? Que tiene que ver con lo de la parábola de los talentos, ¿sí? ¿Sí se acuerdan? Sí. Bueno, entonces lo que sucedió es que él tomó a esta nación, les dio estos privilegios, ellos pensaban, no, pues ya que tenemos los privilegios, pues vamos a estar exentos del juicio. ¿Sí? Vamos a estar, ya la libramos, Dios, gracias. De hecho, ese es el punto también del versículo 4, donde dice, menosprecien las riquezas de su benignidad, que la vamos a ver hasta la semana que entra. Pero es algo tan interesante el capítulo 2. Nunca pensé que estuviera tan interesante el capítulo 2. Muy, muy, muy interesante. Habla de la historia de Israel. ¿Sí? Y está muy, muy, muy interesante. Me encanta cómo se conecta todo, todo es una gran idea desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3. Y para rematar con pero ahora, ¿sí? Todo esto fue... o es la condición de la humanidad, ¿sí? Históricamente hablando, desde la creación del mundo hasta ustedes judíos, pero ahora, ¿sí? Hay otra administración, como dice Efesios, ¿sí? Otra forma, que es la única en realidad. Entonces, no era que ellos estaban exentos de las consecuencias del juicio, ¿sí? Eso es lo que Pablo les quiere demostrar aquí en Romanos 2, que ellos... también, que juzgan, son inexcusables. No tienen excusa, mucho menos ellos. Porque ellos, sabiendo el juicio de Dios,
y que las cosas que se hacían eran dignas de muerte, las hacían. ¿Sí? Y es el punto. Ustedes, por favor, lean Romanos, le vuelvan a leer y léanlo con esta mentalidad de, o sea, fíjense en esos detallitos de, pero ahora, ¿sí? ¿Qué significa eso? Ok, entonces antes me estabas hablando de algo que estaba pasando antes. Ah, ok, bueno, entonces voy a leerlo, lo que estaba antes de ese, pero ahora, pues como una cosa histórica, pues ahí te está diciendo, desde la creación del mundo. Y es cuando prestas atención a esos detalles que obtienes mucha más en tus estudios bíblicos. O sea, ni siquiera te tienes que meter, ¿me he metido al hebreo o al griego? No. Todavía no. ¿No? Imagínate. O sea, imagínate que me metiera al hebreo y griego. Todavía sería mucho más. Pero ni siquiera sé meterme al griego ni al hebreo. Y eso es lo que era mi fin en cuanto a estos estudios de versículo por versículo. Procurar complicársela lo menos posible. No nos hemos metido al griego, no nos hemos metido al hebreo, ¿sí? Poco les he dicho de tradiciones para que ustedes sepan que al leer la Biblia, por cómo está, ¿sí? Sin manchas, sin prejuicios, sin presuposiciones, sin que lo leas con tu mentalidad del siglo XXI, sino leerla o meterle cosas, ¿sí? Obtengas lo que está diciendo el autor, lo que quería decir el autor, y no tu cuchara, ¿sí? Entonces, ese es mi fin, que ustedes sepan que Dios ha sido tan bueno y tan poderoso que ha preservado su palabra, a pesar de traducciones, ¿sí? Igual, no queda tan igual como en el hebreo o en el griego, pero el mensaje se ha preservado. El mensaje sigue estando ahí y seguirá, ¿sí? Entonces, les digo, si quieren me meto al hebreo. De hecho, nos tardaríamos más todavía, o al griego. Sí, pero no, o sea, quiero que ustedes sepan que al leer, simplemente leer, ¿sí? Pueden obtener tanto. Porque a veces, les digo, a veces teólogos ponen la revelación acá. Nada más, lo suficientemente alto, 5 centímetros más de lo que tú alcanzas. Sí, no, si no tengo estos recursos, si no tengo esta herramienta, si no me meto a esto, si no me meto al hebreo, si no me meto al griego, pues no puedo entender nada de la palabra. Tienes al Espíritu Santo, el autor de ella. Enriquece mucho el estudiar hebreo y el griego, le enriquece mucho tu estudio, pero Dios ha sido tan poderoso, ¿sí? Que ha preservado el mensaje de la palabra, el mensaje, ¿sí? A pesar de que han intentado destruirla, a pesar de que ha habido traducciones, que unos la diluyen más que otros, y otros de plano a veces sí cambian unas cuantas cosas, pero en una Biblia, cuando cambian cosas, termina siendo como, me atrevería a decir, como un 90 y tantos % que queda preservado bien, y ya un 3, 4, 5% que pues sí está mal. Por eso la Reina Valera es la mejor. Pero bueno, entonces el punto de Pablo era mostrar la inexcusabilidad de Israel. Hasta aquí lo vamos a dejar. Mastiquen lo que hemos hablado. Yo pensaba aquí a llegar por lo menos al versículo 2. Pero apenas me quedé aquí. O sea, todavía falta esto. Entonces, lean. O sea, lean. Si no entienden, no se preocupen, vuelvan a leer, pregúntenle al Espíritu Santo, no se frustren. Y si no entienden algo, pues brínquenselo en ese momento, como cuando hacen un examen. Bueno, esto no lo entiendo, bueno, me brinco lo que sí lo entiendo, ok, güey. Y luego ya me regreso a ese que no entendía. Y a ver, Dios, ayúdame. Sí, Pero sí, lean Romanos otra vez. Yo sé que ya los han leído. Con Gálatas les puse un chorro de gorro de leer Gálatas. Y Gálatas es más simple que Romanos. Y pues Romanos es un poquitito más complejito, pero cuando lo lees despacito, le agarras. ¿Sí? Le vas agarrando. Y hay cosas que todavía sigo yo descubriendo y entendiendo del libro de Romanos. Les decía, prácticamente estoy aprendiendo con ustedes. O sea, mi estudio así de que bien profundo, ya lo había leído Romanos y ya tengo una idea del libro de Romanos, pero mi estudio así de que súper profundo va
como un capítulo nada más adelante de lo que voy con ustedes. Entonces, voy avanzando junto con ustedes, o sea, lo más que puedo, estoy avanzando y regresándome con ustedes y reforzándose. Entonces, pues sí, o sea, no crean que yo lo sé todo ni nada, o sea, para nada. Pero ustedes agarren, o sea, el libro y lean, y mastíquenlo, y vuelvan a masticar, y eso es meditar, de hecho. Pero bueno, vamos a terminar y ya vamos a hacer preguntas, comentarios y a comer. Están bien ricos los pies de crema que hizo mi mamá. Muy buenos. Dice que mi abuelita los hacía. Pero bueno, Padre, te doy gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tu misericordia es para siempre, Señor. Gracias porque pudimos estudiar un fragmento de la Escritura, estos 5 versículos que vimos. Te pido, Señor, que tú traigas más luz, que traigas más revelación a lo que estuvimos viendo, que tu Espíritu Santo traiga memoria a los versículos repasados, que cuando estén escuchando el audio o con lo que hayan anotado en sus notas o lo que tú traigas a su memoria, que tú les das y les enriqueces o refuerzas aquello que ellos oyeron, que tú transformas la información que salió de mi boca y que la haces revelación en sus corazones. Te doy gracias, Señor, por la comida que vamos a comer. Te agradezco, Señor, por la vida de todos los que estamos aquí. Gracias porque todos tienen un regreso a casa bueno. Y pues yo bendigo la vida de todos los que están aquí, Señor. En nombre de Cristo Jesús, Señor, ponemos en tus manos a la nuera del hermano Luis en este accidente que tuvo. Señor, que ella tiene una pronta recuperación y que al igual sus hijos, los nietos del hermano Luis, los hijos de su hijo, el susto, si alguna cosa llegó a pasarles, tiene una pronta recuperación de eso, Señor. Te agradecemos porque tú eres bueno y porque tú, incluso de esas cosas, te interesas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.